Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de un tema un poco más personal, por si a alguien le interesa. Esto es casi como un podcast sobre mi experiencia personal, porque creo que puede servir a la gente que está un poco perdida o no sabe qué hacer relacionado con la programación en la industria audiovisual. La industria audiovisual me refiero a videojuegos, VFX, o sea, visual effects o efectos visuales, y animación, que es básicamente lo que he trabajado yo la mayoría del tiempo que llevo trabajando. Quería contaros mi experiencia personal, qué es lo que hice, porque soy el ejemplo perfecto de persona loca que ha hecho de todo, que ha dejado de todo y me he lanzado a hacer de todo, para que no tengáis miedo a cambiar y a probar y a experimentar y aprender sobre, bueno, no sé, a lo mejor os sirve en mi caso. Incluso por el tema de la carrera y de cómo estudié yo y todo eso, ¿no? Yo empecé la carrera de matemáticas. Yo acabé la universidad, perdón, el instituto, los estudios de instituto, y saqué en la nota de acceso a la universidad como un 9,5 en matemáticas, cosa inusitada porque yo había tenido muy malas notas siempre en todo. Y yo era una persona muy loca y cambiaba muchísimo. Los que me conocen lo saben que yo he cambiado mucho y que soy muy variable. Y entonces saqué una nota altísima y entonces dije, es que a mí lo que me gusta son las matemáticas. Aunque yo era una gamer, una viciadilla de juegos y de ordenadores y me gustaba mucho todo eso, pero yo qué sé, me gustaban las matemáticas. Y pensaba que era una cosa excitante y maravillosa. Y entonces empecé la carrera de matemáticas, estuve 2 años en matemáticas y me di cuenta que era un desastre, porque no me llamaba la atención, era demasiado técnico. Me enteré que en la carrera de matemáticas, tenía el final como una rama que iba a informática, a programación, que era lo que yo quería. Y yo no podía entrar en informática, porque yo no tenía suficiente nota para entrar en informática. Pedían un 7 sobre 10, 7,5 sobre 10, y yo tenía una nota muy baja, yo tenía un 6 con algo. Entonces lo que hice fue entrar en matemáticas y avanzar, pero me enteré con el tiempo de que la rama de informática la iban a eliminar, porque ese año justo iban a añadir una carrera de informática. Ya había un edificio de informática que antes no había. Y entonces me desanimé muchísimo. Ese año suspendí prácticamente todo, no lo saqué. Y entonces, de hecho, como curiosidad, el último examen que hice fui a la hora que no era. El examen fue a las 9 de la mañana y yo fui a las 3:30 de la tarde, y me crucé con mis compañeros por el pasillo, por donde sea, por la calle, y me dijeron, ¿has estado en el examen? Y yo pensé que era a las 3:30 y había sido a las 9. Entonces el último examen fue un desastre y fue como, bueno, yo lo dejo y cambio de carrera. Para que veáis, perdí 2 años. Yo tenía ahí ya 19. Y entonces lo que hice fue cambiar de carrera a informática, porque dentro se promocionaba con una nota mejor, más fácil se podía cambiar de carrera. Y además bajó la nota de informática ese año, por lo que sea. Yo creo que fue porque abrieron un edificio nuevo y entonces yo pasé a informática. Así que yo empecé informática con 19. Y estuve ahí, la carrera eran 5 años. Actualmente en España ya no son tantos años, creo, la ingeniería. Pero yo estuve 5 años y tardé 2 más en acabar la carrera. O sea, tardé 7 años en hacer la carrera. Una barbaridad. Pero era lo normal, era lo que tardaba la gente en general. Era durísima la carrera, durísima. Tardé mucho tiempo en centrarme porque además yo no sabía nada de lo que estaba aprendiendo. Había gente que ya llegaba sabiendo, pero yo no sabía nada. Y luego a los 7 años decidí hacer un máster porque me interesaba mucho el 3D, el cine. Yo siempre he hecho cosas cortos y cosas así. Y entonces quería entrar en el mundo del cine y no tenía ni idea, absolutamente ni idea de cómo se entraba a trabajar en cosas de esas en cine. Y me enteré que había una parte del mundo de informática que era de gráficos, de 3D. Y como estaba mucho a tono todo el tema de 3D en esa época, pues yo quise hacer asignaturas de 3D, pero no había.
y entonces las iban quitando, según iban avanzando los años las quitaron. Y entonces lo que pasó fue pues que cuando llegué a final de la carrera ya no quedaban asignaturas de 3D prácticamente. Y entonces al terminar decidí hacer un máster, que por supuesto los máster en esa época pues yo pagué poquísimo dinero por ese máster en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Y entonces hice un máster orientado a gráficos, orientado a tarjetas gráficas, a 3D, a cosas de esas que a mí me molaban, me gustaban muchísimo de hacía muchos años y no tenía ni idea. Y yo por mi cuenta no lo hacía bien. Y ese máster, por ejemplo, lo aproveché muy poquito. Tenía muchas mates, tenía muchas cosas interesantes, pero yo no le saqué mucho provecho porque era durísimo, era muy difícil para mí. Y además durante esos 2 años que hice el máster, el segundo año empecé a trabajar ya. Conseguí un trabajo en una empresa que molaba porque era una empresa que trabajaba en cosas de simulación de fluidos. Y entonces en esta empresa fue cuando empecé a trabajar por primera vez y estaba pues eso, después de tantos años en la carrera, pues al final la carrera te hace un poco profesional, no estás tan perdido como que vienes de cero, pero sí, efectivamente fue un inicio bastante duro porque yo no sabía prácticamente nada, de poner en práctica nada. Y era un trabajo de ingeniero normal, programador. Además, estuve mucho tiempo allí, unos 2 años o algo así, haciendo interfaz gráfica. Ahí es donde aprendí Qt, aprendí un montón de cosas de programación pura y dura en C++. Y después de un tiempo me di cuenta que yo lo que quería era trabajar en cine y que eso no era trabajar en cine. Empecé a descubrir los trabajos en el cine. Y entonces lo que hice fue, pues directamente lo dejé. Cosa que es extrañísima, pero decidí cambiar de área porque empecé a descubrir cómo se trabajaba en el mundo de la animación. Y entonces me fui. Me dediqué a estudiar un poquito el mundo de la animación, aprendí Python, que me resultó fácil, porque C++ comparado con Python es una barbaridad. Aprendí Python, hice 2 cosillas en Python, como yo ya sabía Maya y sabía pues, usar aplicaciones de 3D de antes, pues aprendí a usar Python en Maya. Y poco tiempo después, pocos meses después, conseguí un trabajo en un estudio de animación. Así que fijaos, tenía una carrera prometedora ya de ingeniera o de programadora en una empresa muy buena y tal, pero me cansé y cambié. Y conseguí un trabajo en animación, que era lo que yo quería. Y estuve un tiempo en animación. Y en cosa de pocos meses, yo creo que gracias a que tenía la carrera de ingeniería y había hecho cosas por mi cuenta, que eso es importante, en cosa de pocos meses, como es costumbre en los estudios de animación, normalmente despiden a prácticamente toda la plantilla cuando acaban una película, pues a mí me quitaron lo mismo, me sacaron de una película y entonces me contrataron en nada más y nada menos que en Weta, en Nueva Zelanda. Yo sin quererlo pedí en Weta y me dieron el trabajo, hicieron una entrevista de como mucho 1 hora. Quizá algún día cuente mi experiencia en Weta, porque Weta es una empresa de, si no trabajas en cosas de estas, sabrás lo que es pues el Hobbit, El Señor de los Anillos, la guerra del planeta de los simios, todas estas películas grandes que se hacen desde hace unos años, pues Weta es una de las empresas más gordas y más grandes que hay en el mundo, más poderosas, con más calidad. Son famosas por los monos, claro. Ahí es donde se hizo King Kong, por ejemplo. Y entonces me contrataron y me tuve que ir a Nueva Zelanda. Me fui a Nueva Zelanda en cosa de, pues si no os digo 3 años trabajando. Llevaba como mucho 3 años y medio trabajando. Tenía muy pocos años. Había perdido muchos años en la carrera, pero bueno. Y entonces nada, me fui a Nueva Zelanda a vivir 1 año y trabajé allí en un montón de películas. Y como veis, acabo de saltar de animación a
VFX, a efectos visuales, directamente, de golpe, sin haberme preparado. Y como yo trabajaba en animación, pues trabajé como Animation TD. Creo que habré subido este vídeo después, pero hice un vídeo hace poco explicando que es un trabajo de TD o Technical Director, que a lo mejor te interesa ver. Entonces, conseguí un trabajo de esto con mi habilidad con Python que había estado usando antes. Así que llevaba ya 2 años sin utilizar sin utilizar C++. Vas variando continuamente. Y en esta época estuve usando muchísimo Python. Trabajé allí en muchísimas películas junto con el departamento de animación, y cuando acabó mi contrato de 1 año me podía haber quedado, pero yo decidí volver porque me gusta más estar en mi país, y entonces volví a España buscando. Y busqué y trabajé otra vez en animación. Trabajé en animación un par de meses o 3, y luego intenté montar un estudio por mi cuenta. Monté una cosa porque me gustaba mucho dar clases, y entonces empecé a montar mi propia empresa y a trabajar en cosas de videojuegos, ya veis que no tiene nada que ver, y a dar clases de cosas de lo que había aprendido. Y me costó bastante en España encontrar trabajo, precisamente porque no me gustaban los estudios grandes. Había salido un poco cansada de trabajar en películas grandes y en proyectos grandes, y busqué en estudios pequeños, y el problema que hay es que los estudios pequeños no tienen mucho dinero para pagar a un programador, y especialmente yo daba un poco el aspecto de persona que ya venía de un sitio muy grande y con mucha experiencia, que en realidad no era tal, era pues normal, ¿no? Como veis, pero no daban por hecho que yo no podría cobrar lo que yo querría cobrar. Lógicamente yo volví a España, no esperaba que me fueran a pagar más que en Nueva Zelanda, que pagaban una barbaridad, una absoluta burrada. Entonces, bueno, no conseguí mucho, tampoco es que me esforzara yo mucho, como veis, y busqué y no sé, intenté montar mi historia, luego no salió muy bien, y simplemente que no era suficientemente rentable y no era mi mundo. Me estresaba mucho estar siempre sola, me gustaba estar en un estudio trabajando, y entonces lo que hice fue volver otra vez a buscar, pero esta vez intenté buscar trabajo en cosas de estas. Me desanimé muchísimo porque antes no era, el trabajo remoto no se da mucho, a lo mejor ahora sí, pero en efectos visuales no se daba mucho, y entonces lo que hice fue irme a videojuegos. Todo el día cambiando, como veis. Entonces, la diferencia entre lo que ya estaba haciendo antes y videojuegos es que videojuegos requiere un nivel de programación muchísimo más alto. Muchísimo más alto. Y eso es lo que me llamaba la atención. Que yo había estado haciendo una carrera, esto es interesante, había estado haciendo una carrera de ingeniería, y después de 2 años trabajando en cosas de ese tipo, sentía que me había rebajado, que estaba olvidando todo lo que había aprendido, porque cuando ya te piden trabajar como TD, como en animación, se piden cosas de mucho más bajo nivel. No se valora el diseño de software, no se valora la optimización, no se valoran muchas cosas. No digo que sea malo, simplemente que es más fácil, y yo pensaba que estaba más bien desaprendiendo, estaba olvidando todas las cosas que había aprendido en ingeniería. Y entonces, al volver al mundo de los videojuegos, era como excitante, era una cosa nueva porque requiere un montón de nivel más. Y efectivamente, llevo, pues esos fueron unos cuantos años, la mitad de mi experiencia laboral de hecho, y ahora llevo unos cuantos años trabajando, pues no sé si 7 o así, creo ya, quizá más, no lo sé, en videojuegos. Y fue cosa de literalmente estar un verano estudiando Unity, porque mi pareja trabajaba en Unity. También estudié un poco de Unreal Engine, pero no me gustó mucho, no llegó a convencerme mucho. Y estudié C#, estudié Unity, hice 2 o 3 proyectos en Unity de gráficos, relacionados con gráficos y con pues herramientas. Miré un poco qué es lo que había que hacer para trabajar al principio como junior, ¿no? Empezando, fijaos, después de tantos años empezar como junior otra vez, bueno.
Y después de un verano, simplemente haciendo eso, conseguí trabajo en Unity. De hecho, varios trabajos, tuve que elegir cuál me gustaba más. Y me metí en un tema totalmente absurdo, que era más bien en juegos serios, ¿no? Serious Games, que era más bien pues una empresa de simulación de vehículos, que no tiene nada que ver con lo que había estado haciendo hasta ahora, y porque me gustaba, porque pedían un nivel altísimo de pues muchas cosas que me interesaban, de aprender física, de aprender matemáticas, de usar matemáticas, cosas así, y no pagaban mal. Pues bueno, pues me animé y empecé a trabajar en Unity. Y entonces estuve pues 3 años más o menos trabajando ahí, haciendo cosas súper difíciles comparadas con lo que había hecho antes, de lo más difícil que he hecho en mi vida, haciendo simulación en tiempo real, optimizando el código, unas cosas locas que no había hecho jamás antes en la vida. Y luego después de ese tiempo que aprendí de todo absolutamente, y estoy tremendamente agradecida porque pude hacer de todo y conocer un montón de gente y fue genial, la verdad, la experiencia. Y luego después de eso he saltado a buscar cosas en estudios de videojuegos, porque a mí lo que me gustan son los juegos indie, y toda la vida había dicho que no quería trabajar en videojuegos y al final he acabado trabajando en videojuegos. Así que nada, fijaos, he estado unos cuantos meses trabajando en estudio de videojuegos, haciendo mis cosas también, alternando, así que he sido autónomo, he trabajado en juegos serios, en cosas de simulación, he hecho cosas en animación, he hecho cosas en visual effects, he hecho cosas en ingeniería pura y dura, cosas de diseño de interfaz, y al final, habiendo cambiado tanto, he aprendido tantas cosas distintas. No soy una gurú en ninguno de esos temas, pero he podido cambiar y elegir qué es lo que más me gustaba. Y eso es simplemente el final o la conclusión a la que quería llegar en este vídeo, es que, fijaos, mi vida loca, ha habido épocas que he ganado mucho dinero, ha habido épocas que no he ganado nada de dinero, y he ido alternando trabajos hasta que más o menos he encontrado lo que me gustaba. Y a mí, por ejemplo, me gustan mucho los retos, hacer algo difícil y no dejar de aprender cosas nuevas. Y ahora mismo pues estoy orientándome más, quiero utilizar más cosas de gráficos y estoy yendo más hacia el camino de technical artist, aunque no es un trabajo más artístico que técnico, pero quiero aplicar cosas de programación. Pero yo, por ejemplo, no puedo trabajar como ingeniero de gráficos o programar gráficos a bajo nivel, porque a mí lo que me gusta es el alto nivel. Me gusta hacer cosas ya directamente para el usuario, porque toda la vida, ya lo veis, he estado muchísimos años trabajando para un departamento, haciendo herramientas para ellos, mejoras del software para ellos. Entonces, ahora lo que me gusta más es pues eso, estar en alto nivel, pero hacer cosas que tengan que ver con arte y con programación y que sea difícil. A mí me gusta mucho hacer cosas que sean retos complicados, porque es lo que más te enseña. Y si no los tienes en tu trabajo, búscatelos. Busca tus proyectos personales y haz cosas difíciles, porque es ahí donde se aprende un montón. Y entonces nada, sigo con mi camino, quién sabe. Vamos cambiando las cosas, vamos variando. Pero quiero que saques una idea de que este tipo de cosas te ayuda a variar, a aprender de todo y buscar lo que más te gusta. Y bueno, espero que esta experiencia personal de vida loca profesional, yo no he estado 10 años trabajando en el mismo sitio, no he durado ni 3 años en un mismo sitio o 2 años, y la verdad es que me ha gustado mucho aprender tantas cosas distintas. Así que nada, no sé qué opináis de esto, quizá es una locura, pero la verdad que me ha ido muy bien, y tener la carrera de ingeniería me ha ayudado bastante, pero me ha hecho perder muchos años de mi vida. Y aunque me ha valido para muchas otras cosas, por ejemplo el trabajo en Weta lo conseguí rápido debido a la carrera, yo creo, digamos porque ya dan por hecho un estatus inicial que es superior a una persona cualquiera que ha estudiado programación, pero la verdad es que no tiene mucha importancia. Entonces, bueno, lo importante, como veis, es tener ilusión por
por conseguir aprender cosas más difíciles y buscar el punto de confort en el que mejor estés en un trabajo y el nivel que creas que te hace falta. Si no quieres estar sufriendo y sudando gotas de sudor, sudando como un desgraciado todos los días, como me ha pasado a mí en algunos trabajos, pensando en matemáticas y tal, pues puedes buscar un trabajo más sencillo como technical director, o si quieres meterte en ingeniería y cosas más chungas, más difíciles, pues eso es buscar tipo de trabajo que sea más difícil, como en lo que digo, programación de videojuegos, empresas que sean más de ingeniería, más de cosas de simulación, todas esas cosas. Entonces, bueno, busca tu hueco ahí, entre medias ahí, en qué nivel aspiras y qué es lo que quieres conseguir. Así que nada, espero que os haya servido el vídeo y bueno, pues seguimos haciendo vídeos y todo lo que me sugiráis o me comentéis, yo seguiré haciendo vídeos comentando y ayudándoos a encontrar vuestro lugar. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.